días para todos los asistentes a este foro. Un cordial saludo y un mensaje de gratitud al presidente de Ascofame, al doctor Quintero, a su directora ejecutiva, por invitar al Ministerio de Salud a participar en esta discusión. Quiero decir en primer lugar que el ministro hasta el día viernes temprano estaba totalmente agendado, se había comprometido a participar y hacer la exposición de la posición del Ministerio de Salud sobre este documento de recomendaciones, pero por algo que realmente superó su voluntad de estar acá, no nos acompaña hoy, pero tengan la seguridad de que es el ministro una persona que ha estado siguiendo de manera permanente este proceso, ya ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de los miembros de la comisión, ha tenido la oportunidad de expresar algunos de sus elementos, de sus opiniones acerca del documento y con toda seguridad estará liderando de manera personal los desarrollos y todas las acciones y manifestaciones que van a derivarse de la puesta en común y del desarrollo de las recomendaciones que están en el documento que hoy convoca este foro. Quiero también permitirme unos minutos para hacer una expresión también de gratitud por parte del Gobierno Nacional, en especial por parte del Ministerio de Salud, de gratitud y de reconocimiento a los miembros de esta Comisión para la Transformación de la Educación Médica en Colombia, a los representantes de la Academia Nacional, digo representantes en la medida en que hacían parte de estas organizaciones, más no porque estuvieran en calidad de representantes de la organización durante las discusiones, al doctor Esguerra, su presidente, al doctor Félix Patiño, al doctor Gamarra, quien además hace parte del Tribunal Nacional de Ética Médica, a los decanos de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor Palacio, de la Universidad Nacional, el doctor Ruiz, de la Universidad del Rosario, a su vez presidente de Ascofame, el doctor Quintero, a la doctora Liliana Arias, vicerrectora de la Universidad del Valle, a la doctora Diana Muñoz, que tal vez hoy no nos acompaña, gerente del Hospital Departamental de Pitalito, a la doctora Alma Solano, secretaria de Salud del Distrito de Barranquilla, al doctor Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, al doctor Barbosa, en su calidad de recién egresado, de estudiante de posgrado, quien afortunadamente pudo participar en las últimas sesiones, y por supuesto al doctor Mesa de la EPS Sura. A todos ellos de verdad un reconocimiento muy especial, sabemos del esfuerzo, sabemos de la buena voluntad y del propósito de aportar lo mejor para contribuir al mejoramiento de la educación médica y obviamente con esto al mejoramiento de la salud en Colombia. Debemos decir que el tema, la reflexión sobre la educación médica no es un tema ni particular de Colombia ni específico del momento actual. Ya llevamos varios años en que a nivel mundial se está haciendo una reflexión sobre cómo debe desarrollarse la educación médica para dar respuesta a muchos retos que hoy en día se plantean y que convocan la acción de gobiernos, de sector educativo, de sector salud. Para mencionar solo alguno de ellas, ¿cómo vamos a hacer para conciliar los grandes avances en términos de desarrollos científicos y tecnológicos frente a la necesidad de avanzar en la inclusión de grandes sectores de la población que a nivel mundial hoy están por fuera de acceder a los beneficios de esos desarrollos tecnológicos y científicos? Discusión que entre otras dio origen a una comisión que estuvo trabajando el tema a nivel global y sobre sus recomendaciones se hace referencia precisamente en el documento. ¿Cómo armonizar también estos avances tecnológicos y científicos representados, por ejemplo, en el proyecto del genoma humano, los nuevos desarrollos en materia de robótica, telemedicina, farmacología, con la necesidad imperiosa de humanizar la atención en salud y particularmente la atención médica? Paciente que adicionalmente cada vez está más intermediado en su relación con el equipo de salud y particularmente con el médico. ¿Cómo vamos a hacer también para conciliar y armonizar dos tendencias aparentemente contradictorias? Por un lado,
la superespecialización médica, pero por el otro lado también la necesidad de tener un enfoque integrador que considere a las personas como seres humanos en su contexto familiar, comunitario, social e histórico. ¿Cómo vamos a hacer, y acá esto en Colombia tenemos una discusión muy grande, para fortalecer la disponibilidad de médicos en todo el territorio nacional sin que esto implique ceder en materia de la calidad y de la pertinencia en los procesos educativos y sin que implique también ceder en las condiciones laborales y en las condiciones de ejercicio profesional? Y otra más, ¿cómo vamos a conciliar el liderazgo de un médico en unos equipos de salud interdisciplinarios donde las profesiones no médicas justamente cada vez reclaman un mayor protagonismo, un rol más importante en la entrega de soluciones de salud a los pacientes y a las poblaciones? Estas tensiones además en Colombia se complementan y se complejizan con otra serie de elementos que ya han sido mencionados por quienes me intercedieron en la palabra. Hay unas enormes inquietudes sobre la calidad y la pertinencia de la educación médica en Colombia. Muchas de ellas son producto de aproximaciones personales que cada quien tiene desde su experiencia personal en los procesos educativos, en los procesos de prestación de servicios de salud, en el mismo gerenciamiento de las instituciones de salud. Tenemos alguna información y algunos elementos y estudios parciales que efectivamente dan evidencia que hay vacíos, por ejemplo, en los temas de salud pública, en los procesos de formación, que hay debilidades en el fortalecimiento de la semiología, en la formación de nuestros médicos, que hay problemas de calidad generalizados asociados justamente al al uso no adecuado, o más bien al uso de escenarios de práctica no adecuados para los requerimientos de la población y de un sistema de salud que está en un proceso dinámico de adecuación para dar respuesta a estas necesidades. Y ahí surgen unos hitos que de alguna manera son los que terminan llevando a que el gobierno haga esta convocatoria de una comisión que plantee unas recomendaciones para fortalecer la educación médica de cara a 3 eventos de particular importancia. Uno, el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública, que a pesar de que es lanzado desde el año 2012, tiene una perspectiva de mediano plazo que va hasta el 2021 y donde ya se plantean elementos relacionados con la intersectorialidad de los temas de salud, donde ya se plantean responsabilidades compartidas tanto por las instituciones de salud, pero también por las instituciones educativas, las instituciones del medio ambiente, por el sector laboral, por los sectores medioambientales, donde todos de alguna manera tienen que ver con el mejoramiento de la salud de la población y que obviamente plantean también unos profesionales de la salud donde estas nuevas perspectivas tengan una cabida muy importante dentro de su perfil, dentro de sus competencias y obviamente que deben estar asociadas a unos cambios en los procesos de formación. También acá, como ya fue referido, el impacto y las demandas que obliga la implementación de la ley estatutaria de la salud. Una ley estatutaria que implica unos cambios profundos en la manera como se ve la salud y en la manera como se deben relacionar los diferentes agentes, por lo menos de los sectores salud y de los sectores educación, para poder dar respuesta a esas exigencias desde la ley estatutaria, empezando por el goce efectivo del derecho a la salud como un derecho autónomo e irrenunciable, que requiere una nueva forma de pensar la salud y por ende de pensar la medicina. Y finalmente, y producto justamente tanto del Plan Decenal de Salud y de la ley estatutaria, ¿cómo vamos a hacer para implementar un modelo de atención donde los diferentes agentes, los diferentes procesos y los recursos que se gestionan a través de diferentes sectores puedan realmente contribuir
a esa expectativa general de la población colombiana de tener unos mejores servicios de salud, de poder fortalecer ese derecho de salud y poder conseguir unos mejores resultados en materia de bienestar y salud de la población. Y ese modelo, que fue lanzado por el gobierno el año antepasado, el modelo integral de atención en salud, se plantea como un elemento articulador justamente de estas iniciativas para dar esas respuestas coordinadas, para dar esas respuestas armónicas frente a esas demandas. Y la pregunta es, este plan decenal, este derecho a la salud de la ley estatutaria, este modelo integral de atención de salud, lo vamos a poder desarrollar de una manera adecuada, oportuna, ojalá rápida, con el recurso humano que tenemos hoy en Colombia. Esa fue una de las grandes preguntas que llevaron a la convocatoria de esta Comisión para la Transformación de la Educación Médica. A eso hay que agregarle otros elementos que no son menos importantes. La globalización nos ha llevado a que los flujos migratorios sean cada vez más fuertes y más numerosos. Ustedes mismos saben de la cantidad de médicos y de profesionales colombianos que hoy salen a continuar su proceso de formación en el exterior o a buscar oportunidades laborales, entre otras cosas, profesionales colombianos que siguen siendo apreciados en el exterior, bien sea por las universidades o por las instituciones que brindan procesos de salud. Muchos países, bueno, no digo muchos, pero sí algunos países se han acercado al gobierno colombiano justamente para pedir su apoyo con profesionales colombianos que vayan a fortalecer sus sistemas de salud. Esto, digamos, como una forma también de balancear ese negativismo que generalmente nosotros realzamos cuando tenemos este tipo de discusiones. Flujos migratorios, decía, que también imponen unos retos importantes, porque tampoco es desconocido que por las condiciones regionales de nuestros vecinos ha habido un incremento fuerte en los últimos años de llegada de profesionales con títulos adquiridos en el extranjero. Vale decir que la mayor parte, la parte sustancial de estos profesionales que llegan con título adquirido en el exterior son colombianos que han ido a formarse en el exterior y que regresan con su título con el ánimo de prestar los mejores servicios a Colombia, sin que esto quiera decir que eso no nos ha generado una cantidad de retos y de situaciones problemáticas que tenemos que entrar a resolver de una manera adecuada. Haciendo una revisión de lo que ha ocurrido desde la implementación de la Ley 100, y de manera paralela desde la implementación de la Ley 30 del año 92, leyes que muchos relacionan, digamos, por los principios y los objetivos que las guiaron, tal vez no ha habido una discusión profunda e integral sobre el tema de la educación médica en Colombia. Y cuando uno revisa las normas que regulan precisamente tanto la educación como el ejercicio médico, son normas que datan, una de ellas, por ejemplo, del año 62, la Ley 14 del 62, que regula el ejercicio de la medicina y la cirugía en Colombia. Todavía, digamos, traemos ese tema histórico de medicina en cirugía. Y la Ley 23, que es la que aprueba el Código de Ética Médica de nuestro país, data del año 81, si mal no estoy. Dos leyes muy importantes, ambas anteriores tanto a las reformas del sector salud como del sector educativo y también de la Constitución del año 91. Por lo tanto, digamos, se han generado unos baches y unos temas que requieren ser actualizados a un entorno nuevo, tanto de carácter legal como institucional y obviamente sociocultural. Entonces, por lo tanto, el gobierno considera que hay un tema también de oportunidad en esta discusión y en este análisis sobre lo que está ocurriendo con la educación médica y sobre la forma como vamos a enfrentar las problemáticas que hoy están sobre la mesa. Importante decir que muchos de los conceptos, de las bases conceptuales que están soportando las iniciativas como la ley estatutaria, como el Plan Decenal de Salud Pública, como el modelo integral de atención en salud, son recogidos también
en el documento de las recomendaciones de la Comisión para la Transformación de la Educación Médica. Y no es una coincidencia casual, porque de alguna manera todas estas iniciativas tienen como eje la atención de las personas, es como un reconocimiento de que la esencia de la actuación de los agentes, de las instituciones, de los procesos, tanto de los sistemas de salud como del sistema educativo, son las personas, y eso se recoge en todas estas iniciativas y por lo tanto, de alguna manera, se repiten principios, valores y conceptos que hacen que las mismas tengan una visión mucho más armónica de la realidad y de lo que hay que solucionar, y probablemente las diferencias están en los cómo, en qué es lo que se debe hacer, por dónde debemos empezar, cómo debemos transformar los procesos educativos, transformar los procesos en las instituciones de salud. Pero bueno, ¿qué piensa hoy el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional sobre este documento? Y es una pregunta que plantea unos retos bastante difíciles. Primero, porque hay que decir, ya se dijo acá, la comisión se crea con base en una necesidad que ve el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud y Ministerio de Educación. Es la comisión quien dice, ve, hay una problemática nacional, hay una cantidad de agentes, hay una cantidad de actores que están diciendo que hay dificultades, que hay cosas que arreglar, que hay cosas que solucionar, y lo que decide el gobierno es decir, bueno, vamos entonces a buscar una solución, pero una solución que ojalá parta de un análisis juicioso de quienes conocen mejor el tema y que ojalá estén apartados de las vicisitudes propias que tienen los gobiernos del día a día para solucionar problemas que se le plantean con soluciones muchas veces urgentes y sin un análisis cuidadoso. Por eso el Gobierno Nacional pide a esta comisión que le entregue unas recomendaciones que le permitan avisorar unos caminos sistemáticos para poder aunar los esfuerzos de los diferentes sectores encaminados hacia este tipo de soluciones. El documento, como bien se plantea, es un documento de recomendaciones, ahí también hay que ser categóricos. No es una camisa de fuerza, no es la política elaborada del Gobierno Nacional sobre educación médica. De alguna manera, en las discusiones previas que he tenido oportunidad de escuchar y algunas de participar, hay una asociación de este documento como si fuera un documento de política del gobierno que ya ha sido aprobado, acogido y por lo tanto formalizado por el Gobierno Nacional. No, es un documento de recomendaciones que le hace esta comisión al Gobierno Nacional y por lo tanto, que es lo que está pasando en este momento, es objeto de análisis, es objeto de revisiones, objeto de mirar cómo se va a acoger justamente el documento dentro de la política general de los sectores de salud y de educación. Y obviamente, estos foros como al que hoy asistimos, hace parte de esa discusión y de ese análisis y de ese mejoramiento y de esos nuevos elementos de juicio que va a tener el gobierno y, por supuesto, quienes lideran los procesos de salud y educación para mejorar estas recomendaciones y poderlas hacer parte de su quehacer. No obstante, ser un documento de recomendaciones, hay que dejar también muy claro que hay una intencionalidad del gobierno detrás de este documento. No es un documento cualquiera, no es un documento que, oye, pásame unas recomendaciones a ver de pronto qué puedo hacer con eso. No, hay una intencionalidad clara de parte del gobierno de que esas recomendaciones sirvan efectivamente como la base para empezar a construir una política de educación superior en medicina en el país y que obviamente supera los alcances puramente educativos. Tal vez el documento, por razones asociadas a los espacios y a la misma estructura,
no alcanza a recoger la riqueza de las discusiones que se dieron en el marco de la comisión. Yo tuve el honor de ser un testigo privilegiado de dichas discusiones, muchas de ellas profundas, incluso detuvo en un momento dado la discusión sobre si debería primero hacerse un análisis y unas observaciones sobre el funcionamiento del sistema de salud. Discusión que en su momento abandonó porque finalmente era un encargo del gobierno que les pidiera hacer unas recomendaciones sobre la formación en medicina y muchas otras cosas. Entonces, de alguna manera, el documento tiene un sentido y una visión pragmática, no sin perder en ello la profundidad que se plantea desde el comienzo en el mismo, donde hay un sustento en unos principios, en unos valores y en unos objetivos que guían las discusiones y los planteamientos hechos y que se concretan en esas recomendaciones. Entonces, el gobierno tiene una intencionalidad de tomar este documento como una base para la construcción de políticas, obviamente donde se espera la participación de muchos de los agentes y de muchas de las personas que tienen cosas que aportar, que tienen cosas que decir, ojalá de una manera constructiva que nos permita avanzar en las soluciones que tengan un impacto positivo en la formación médica en Colombia. Claro está que para el gobierno es importante considerar la factibilidad de todas y cada una de las recomendaciones ahí, sin restar una visión de integralidad de lo que está en el documento. En este momento, junto con el Ministerio de Educación, se está haciendo una valoración del conjunto de esas recomendaciones, viendo cuál es la factibilidad desde el punto de vista político-institucional, dada la coyuntura actual que vive el país, mirando la factibilidad de algunas recomendaciones que tienen impacto fiscal y financiero, tanto sobre el erario público como sobre la situación financiera de algunas instituciones específicas, mirando cuál es la posibilidad real de dar concreción a algunas de las recomendaciones que pueden no requerir de ajustes legales, sino de la toma de decisiones autónomas por parte del gobierno nacional, y de destacar también el compromiso expresado por parte de muchos de los que hicieron o los que integraron la comisión, de liderar desde el ámbito que le correspondía aquellas transformaciones que no requieren incluso de decisiones por parte de algún agente del Estado, particularmente por parte del gobierno nacional. Voy a hacer referencia, insisto, sin tratar de restarle integralidad a las recomendaciones del documento, a algunos elementos que considero que son fundamentales para la discusión y el desarrollo futuro de estas recomendaciones. Primero, en lo relacionado con los ajustes institucionales que se plantean, particularmente lo relacionado con la creación del Consejo General de Educación Médica. Es una recomendación que, a pesar de verse como un tema puramente institucional, tiene unas implicaciones profundas y por ende también plantea unos retos grandes, enormes en materia de esfuerzo político-institucional para poder sacar adelante un ajuste que, entre otras, plantearía la revisión de algunos elementos establecidos en la Ley 30 de 1992. Y es que la creación y las funciones de este Consejo General de Educación Médica, de alguna manera lo que buscan es trasladar unas funciones y unas competencias legales que hoy son exclusivas del gobierno y que están en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, a un organismo caracterizado por estar, o donde están representadas las instituciones de los sectores educativos y salud. El Consejo General de Educación Médica, además de la participación de los Ministerios de Educación y de Salud, plantea asientos para ASCOFAME, para la Academia Nacional de Medicina, para la Federación Médica, para las agremiaciones de estudiantes, de residentes y de egresados de los programas de medicina en Colombia, entre otros. Probablemente me quedan algunos. Y son, insisto, funciones y competencias que hoy están
en el gobierno nacional. Creo que esto plantea, por un lado, la posibilidad, o más bien, la voluntad de autorregulación de los agentes que hoy están inmersos en los procesos de formación médica, y eso daría unas ganancias en legitimidad en las decisiones que se toman sobre las orientaciones que se deben dar a los procesos de formación médica, al tema de la aprobación de nuevos programas, al tema del acceso a la educación en salud médica, entre otros. Sin embargo, ustedes saben que plantear una reforma a la Ley 30 de 1992 requiere de unos consensos amplios, no solamente en el Congreso, sino en todas las fuerzas políticas que rodean este tipo de trámites. Temas específicos que hay que precisar frente a esta comisión, todo lo relacionado con la formalización de sus decisiones, cómo van a ser los actos administrativos o cómo se van a expresar esas decisiones, cuál es el carácter de las mismas, si va a ser un carácter obligatorio para todos los agentes del sector salud y el sector educación, si se asumirían responsabilidades de tipo operativo frente a la aprobación de los programas, por ejemplo, a la convalidación de títulos que provienen del exterior, si los recursos de que hoy dispone el gobierno nacional son suficientes para financiar el funcionamiento de esta comisión. Son preguntas que hoy, en este momento, el gobierno está buscándole una respuesta y que en su momento va a ser motivo de conversación con ustedes. Con respecto a lo relacionado con la reestructuración y actualización de los currículos, se plantea la reestructuración, entre otras cosas, de los fundamentos del pensamiento curricular, sobre lo cual existe una reflexión universal que ya la anunciamos, donde los aspectos contextuales, sociohumanísticos, de salud pública y el abordaje de lo comunitario y los determinantes de salud cobran mayor importancia. Consideramos nosotros que todos estos elementos son adecuadamente recogidos en el documento de recomendaciones, y adicionalmente vemos que los criterios de ingreso, los ajustes curriculares que se plantean y las estrategias educativas que están planteadas permiten que la educación médica se conecte de una manera más armónica y más dinámica con las necesidades que plantea la salud de la población colombiana, y obviamente enmarcadas dentro de un sistema y unos modelos de salud que hoy se están poniendo en el centro de la mesa. Vale la pena destacar, por ejemplo, la recomendación sobre las trayectorias de formación médica, donde hay 3 cursos propuestos, uno en materia clínica, altamente resolutivo en los diversos niveles de complejidad, la segunda trayectoria en salud pública y comunitaria con énfasis en atención primaria renovada, y el tercero en investigación científica. El gobierno considera y ve con buenos ojos la adopción de este tipo de recomendaciones. También vemos que es una necesidad apremiante la definición de una taxonomía de las especialidades médico-quirúrgicas, de sus denominaciones, la definición del número de créditos que deben tener estos programas, las competencias, los escenarios de práctica y el volumen de pacientes que deben ser atendidos por quienes están como profesionales de la medicina en estos procesos de formación. Vemos también como un elemento que va muy asociado a las decisiones y a las políticas que últimamente el gobierno nacional ha tomado en lo relacionado con las prácticas clínicas o las prácticas formativas, lo que en un concepto mucho más amplio le denominamos hoy como la relación docencia-servicio. La necesidad que plantean las recomendaciones de tener unas redes integrales de prestación de servicios para la formación médica, las compartimos totalmente. Que ya no se concentre los procesos de formación en los hospitales de mediana y alta complejidad, pero eso sí, que haya unos hospitales universitarios de alta calidad, tutelados por una universidad, que guíen estos procesos de formación, y ojalá, como muchos de ustedes lo han planteado, se pueda volver a pensar en la construcción de escuelas de medicina de alta calidad. La participación aquí también de escenarios no clínicos que permitan concretar
la adopción del enfoque comunitario que hoy en todo el mundo se está presentando como una de las alternativas necesarias en la formación médica para dar respuestas más pertinentes a esos millones de personas que hoy están por fuera del acceso a los servicios médicos. Vemos también como un tema adecuado, bien planteado, la necesidad de revisar el tema de la contraprestación económica que existe hoy en día entre universidades y centros de formación. Aquí se prohíbe una prohibición de dicha contraprestación. Consideramos que esto debe ser analizado de manera pronta porque efectivamente es un elemento que está afectando los procesos de calidad y pertinencia de la formación médica. La visión integral que se tiene para el mejoramiento de la calidad y de la pertinencia de la educación médica, donde se define la necesidad de determinar perfiles de ingreso al pregrado de medicina, los ajustes curriculares de los que ya hablamos, una rigurosidad mayor en la evaluación de los programas que se presentan por primera vez para registro calificado y la necesidad de hacer obligatoria la acreditación en calidad de los programas que hoy ya se están ofreciendo en el país en un plazo perentorio. Las evaluaciones de estado, compartimos plenamente que es un elemento esencial para poder tener un mejor diagnóstico de la calidad y la pertinencia de la formación médica actual, pero también para poder plantear estrategias que apunten a solucionar las causas o eliminar las causas que pueden estar afectando esta calidad y esta pertinencia. Hay un tema acá importante porque muy probablemente estas evaluaciones y estos exámenes de evaluación al final, a la salida, digamos, de los procesos de formación, algunos planteados como certificación, otros también como recertificación, hacen parte, o más bien, pueden estar afectando, ya lo dijo la Corte, otros derechos como el derecho al trabajo y por lo tanto requieren de un esfuerzo en materia de trámite legal ante el Congreso de la República. También hay algunos elementos que pueden estar en una zona gris con la autonomía universitaria y es una discusión que se debe dar de manera transparente, abierta, donde muy probablemente requerimos todos de ceder en algunas de nuestras competencias, para poder facilitar el desarrollo de estas iniciativas. Ese tema de la calidad, que es de vital importancia para el gobierno nacional, tiene una visión donde ya no solamente se ve el tema de la calidad como una revisión de los procesos y de los requisitos institucionales y de los programas, sino que efectivamente también tiene unas exigencias en materia de estrategias curriculares, en materia de estrategias pedagógicas, en materia de la evaluación del producto final de estos procesos educativos que debe mantenerse a lo largo de la vida profesional. Por lo tanto, es una visión integral de un tema que hasta ahora, digamos, ha tenido una visión muy sesgada y muy particular que obviamente ha sido problemática. Finalmente, quiero hacer referencia a aquellos temas que tienen implicaciones fiscales y financieras. Hay una serie de recomendaciones que indudablemente van a requerir de unos recursos adicionales que en primer lugar deben ser establecidos, deben ser definidos y dimensionados. En segundo lugar, debe establecerse una fuente cierta de recursos para que esto no se quede a mitad de camino. Y en tercer lugar, ver la viabilidad y las posibilidades que tiene la aplicación de estas medidas en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, se plantean unas becas de pregrado para facilitar el acceso de estudiantes con buenas calificaciones, estudiantes pilos. Ahí tenemos algunas observaciones sobre si de pronto esto no hace parte del programa que tiene ya el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, programa Ser Pilo Paga, donde justamente los estudiantes con mejores rendimiento académico acceden al financiamiento de sus estudios. Solamente lo diferenciaría que acá se hablaría de manera exclusiva para la formación en medicina. La constitución del Fondo para el Pago a los Residentes. Hay que decir que hoy ya hay un proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso de la República y lo que plantea hoy por hoy es una financiación netamente
pública, donde con esos recursos de ese fondo se va a hacer un reconocimiento sobre el cual nadie duda, sobre el cual, digamos, no hay ningún tipo de crítica, ese reconocimiento que se le debe hacer a los residentes por su contribución a la prestación de servicios y a la atención en salud de la población colombiana. En este momento se está analizando cuál es el impacto financiero de esa recomendación, de dónde saldrían los recursos, porque consideramos que efectivamente el gobierno, el Estado, va a contribuir con una parte significativa de ese fondo, pero también esperamos que las instituciones prestadoras de servicio, que de alguna manera se ven beneficiadas por esta actividad de los residentes, deben contribuir. Y eso también debe estar asociado a una política en materia de los costos de las matrículas por parte de las universidades, particularmente las universidades privadas. No se puede plantear al país que va a haber unos recursos públicos que se le van a pagar a los residentes, pero que en últimas van a ser un subsidio indirecto al pago de matrículas o al pago de un personal que requieren las instituciones y por los cuales ya están recibiendo unas remuneraciones que están establecidas con los recursos del sector salud. Un elemento, insisto, que nos debe concitar a todos de resolver la situación, de mejorar la situación de los residentes, pero donde todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y adicionalmente con un tema en materia de las residencias médicas que consideramos clave, y eso nos tiene pensando fuertemente porque sí, nosotros queremos resolver de manera rápida la situación económica de los residentes, el pago y el reconocimiento del residente, pero sabemos que hay elementos que deberían estarse planteando también, pero que nos puede enredar el tema, el objetivo de ese reconocimiento de pago a los residentes. Y se plantean en el documento un estatuto del residente, donde además del reconocimiento a este ya no estudiante, sino profesional en proceso de formación, de establecer todos los elementos relativos a los derechos, a sus deberes, horarios, turnos, posturnos, descanso, etcétera, desarrolla un sistema nacional de residencias médicas donde se considere, por ejemplo, un mejoramiento del acceso a los programas de posgrado en especializaciones médico-quirúrgicas. Ahí se plantea incluso la posibilidad de que haya un examen único nacional de acceso a residencias. Bastante complejo porque creo que ahí se han planteado dificultades serias con el tema de la autonomía universitaria y también con la posibilidad de financiar los programas en un contexto donde hoy estamos diciendo, hay que fortalecer la formación de residentes médicos. Pero es un tema que tenemos que abordarlo necesariamente y tenemos que abordarlo ya, es un tema que no podemos seguir aplazando por situaciones coyunturales. Vamos a tener muchos retos y muchas dificultades que afrontar. Las mismas deficiencias que hoy tenemos en información y en estudios para poder precisar mejor los elementos de diagnóstico, precisar mejor los elementos de planeación, entre otras cosas. Ahí, a pesar de las dificultades, estamos avanzando con el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, el Observatorio de Talento Humano del Ministerio de Salud, un estudio que hoy está desarrollando la Universidad Nacional sobre el tema de las especializaciones médico-quirúrgicas, la disponibilidad, las necesidades, etcétera, de donde estamos prestos, digamos, a participar para tener los mejores resultados. Tenemos elementos difíciles, por ejemplo, con el tema del diseño de las pruebas de estado, hoy conocidos como Saber Pro, que requieren ser replanteadas, porque realmente hoy como están no sirven para evaluar la calidad y la pertinencia de la educación médica. Y de acuerdo con conversaciones que hemos tenido con Educación y con el ICFES, nos dicen que eso implica un proceso de mínimo 4 años, y adicionalmente eso cuesta y hay que pagar y hay que mirar de dónde salen los recursos. Después tenemos que ver quién va a diseñar el examen, una pregunta bastante profunda, cómo se va a aplicar, en qué momento se va a aplicar y cómo vamos a interpretar y a utilizar los resultados de esas pruebas para mejorar la educación. Finalmente acá lo que uno quiere es, más que sancionar a aquellos que no cumplen con los requisitos en materia de obtener unos puntajes y unos resultados, es cómo hacemos para mejorar entre todos la educación y que podamos llegar a tener unos profesionales médicos mejor formados.
Difícil va a ser también luchar contra temas relacionados con nuestra cultura, una cultura que efectivamente ha estado auspiciada por el Estado, por el gobierno, una cultura de la competitividad, de la competencia, por los recursos, de la necesidad de que las instituciones, tanto en salud como en educación, generen unos recursos que les posibilite mantener su viabilidad y su sostenibilidad. Y todo esto va a pesar en las discusiones cuando hablemos, por ejemplo, del tema de las matrículas. Todo esto va a pesar en las discusiones cuando hablemos de tener un examen único para ingreso a residencias. Son elementos culturales que van a requerir de separarnos un poco, digamos, de esos intereses de corto plazo y mirar una proyección hacia el futuro de realmente cómo vamos a contribuir para construir una mejor sociedad, para construir un mejor sistema de salud a partir de lo que nosotros podamos hacer en los procesos de formación médica. Como ya les dije, también tenemos unos elementos de contexto bien difíciles, un año preelectoral, donde la discusión se torna más compleja y más, dejémoslo ahí, más compleja, con mucho más elementos que pueden afectar el desarrollo tranquilo de proyectos de ajuste que requieran pasar por el Congreso. Un año donde el gobierno también tiene unas preocupaciones enormes para la implementación de los acuerdos logrados en La Habana con las FARC y que hoy constituyen de alguna manera un tema no solamente prioritario, sino urgente. Y obviamente un contexto fiscal y financiero no tan holgado como el que pudiéramos haber tenido hace 3 o 4 años, donde hay dificultades tanto a nivel macro, con el tema de los ingresos de la nación, pero también a nivel micro, porque hay muchas instituciones de salud, no sé cómo estarán las instituciones educativas, que tienen serios problemas financieros que van a dificultar la adopción de algunas medidas, serios, incluso temas críticos como el caso del Hospital Universitario del Valle, el Hospital Universitario de Santander, solo para citar 2 casos ampliamente conocidos. Sin embargo, no podemos quedarnos quietos ante las dificultades y la invitación del gobierno es a que avancemos en el análisis de estas recomendaciones, miremos cómo podemos contribuir cada uno desde su sitio, cada uno desde su competencia, desde sus posibilidades. Nosotros consideramos que este es un documento que trata el tema con una visión integradora, con un sentido pragmático, pero guiado por principios y valores en torno al mejoramiento de la educación médica como presupuesto fundamental para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y la mejora de la salud de los colombianos. Así que el gobierno realmente considera que en buena hora este documento de recomendaciones y la invitación es a que trabajemos en forma conjunta. Mil gracias.